Salvador, un querido amigo, Edgardo Esteban, veterano de guerra y fue director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Edgardo, querido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Antonio? Qué gusto escucharte tantos años, ¿no? Compartiendo cosas y siempre reencontrándonos. Qué Siempre, bueno. siempre nos reencontramos en algún premio que nos entrega Tati Almeida o en algún lugar nos encontramos los dos y nos quedamos charlando largo y tendido. ¿Cómo estás vos? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, Tiempos difíciles, pero bien. Tratando de refugiarme en el estudio, en la familia, escribiendo, haciendo cosas, pero bien, muy bien. un día como hoy, Edgardo, desembarcaste, creo que vos un poquito después, desembarcaste en Malvinas. Y bueno, y hoy los recordamos a ustedes, a los veteranos de guerra, en un momento hasta olvidados. Y me parece que es bueno empezar a encarar nuevamente un proyecto de malvinización, ¿no? Qué palabra, qué verbo importante, ¿no? Porque tomamos como malvinizar como un verbo que es bien nuestro, bien argentino, como nuestras islas. Esta cuestión de transversalidad. Yo siempre digo, cuando Argentina salió campeona mundial de fútbol, a vos no te preocupaba si el de al lado era de River, de Boca, de San Lorenzo, todos nos poníamos la celeste y blanca. Y hoy es un día muy especial porque podemos tener distintas miradas, distintos matices, pero no hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no haga un homenaje, que no haya hecho una vigilia a sus soldados, a lo que significa ese faro de aquellos héroes que están allá en el cementerio de Darwin. Y recién escuchaba los avances de la radio, ¿no? Y hay una palabra que tiene que ser fundamental y que creo que por estos días está un poco dispersa, ¿no? Que es la palabra soberanía, que no es solamente la soberanía marítima o territorial, es cultural, es económica, es educativa, es comunicacional, y que hoy sirva no solamente por una efeméride, sino como un disparador, porque creo que Malvinas es parte de esa construcción y de ese reclamo que es un pasado, que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur, que tiene más de 500 años de historia, 193 años de usurpación, pero también es el futuro, porque no son dos islas, son más de 6 millones de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma marítima austral, de los intereses que tienen esa base militar en una zona de paz, como es mirando hacia el sur, hacia las reservas tanto de agua potable, la mayor reserva del mundo, como sus recursos naturales, el petróleo que hay en el continente blanco, y porque está nuestra Constitución Nacional, ¿no? En la cláusula transitoria primera, que habla que las Islas Malvinas ratifica a Argentina como nación, no su legítimo e imprescindible derecho de soberanía, no sobre Malvinas, sino sobre las Georgias y las Sandwich. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que trabajar todos los días reflexionando sobre Malvinas, ¿no? Más allá del día de hoy, el recuerdo a nuestros soldados y a nuestros compañeros caídos en el 82. Sí, yo conté Edgardo de una historia muy larga. Él laburaba en Radio del Plata, yo en Radio Mitre, y nos conocimos y hemos compartido coberturas en Mar del Plata, motines carapintadas. Conocí mucho al abuelo de Edgardo, tuve la suerte de conocerlo así en Mar del Plata, en una cobertura de un acto de Cafiero, creo que fue. ¿Te Qué acordás? viajes, Qué viaje. viajes lindos hicimos en Lo que no, Ushuaia también, pero sí, ese viaje a Mar del Plata, no podemos contar cómo no, entrábamos a las no, discotecas, no ¿no? se puede contar nada de eso. Aparte quedan, acordate que los viajes mueren los viajes, así que No, 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 pero me acuerdo mucho con cariño el Turco Yamal y todas esas aventuras que tenía, y equipos de trabajo que había en ese tiempo, ¿no? Porque había sí, es muy difícil explicarle a veces a nuestros hijos lo que era trabajar sin celulares, con Motorola o con los handys, teléfonos públicos, ¿no? los handys. Los handy, sí, Y yo me acuerdo sobre siempre de tu todo. abuelo que te miraba con una mirada tan particular, tan querible, ¿no? Que te miraba con un cariño enorme y te veía como un héroe. Me acuerdo de eso siempre, que comimos aquel asado que lo hizo él, y él te miraba a vos como un héroe, ¿no? Y es un poco de la visión que tenemos todos nosotros de ustedes, es que ustedes pelearon por nosotros. Y acá mal Sí. llevamos lo que era Malvinas, porque acá íbamos al cine como si nada, ¿no? Era todo, Eh, la vida seguía, ¿no? Y siempre me acuerdo de esa mirada, nunca me olvidé la mirada de tu abuelo, nunca. Es un país complejo este, ¿no? Porque yo siempre recuerdo cuando llegué a mi casa que iba de Malvinas el 25 de junio del 82, que pensaba que iba a estar toda la Argentina, porque yo recibí un montón de cartas de mis amigos, compañeros de colegio, vecinos, que era el héroe del barrio. Y cuando llegué ese 25 de junio, lo único que había era un perro ladrando en la oscuridad de la noche y abajo de una luz blanca mi mamá. Después no había nadie porque se sintió mucho la derrota y el anuncio de que se había acabado la batalla y la sociedad
sociedad argentina sintióse siempre una soledad. Hablabas del antes y el después y el de ahora con los excombatientes. Y en aquel momento la sociedad, creo que la transición a lo que fue la salida del gobierno militar, nos planteó un silencio de radio, por un lado por los militares que no querían que contáramos lo que habíamos vivido, pero por otro lado una sociedad que no asumía esa derrota, como si hubiésemos perdido una final de un mundial de fútbol, viste, que vos no querés hablar al otro día de lo que pasó. Y no fue un día o un mes, fueron años. Hoy cambió la sociedad, hoy hay un afecto muy grande hacia los excombatientes, hoy hay una integración de esa sociedad con los excombatientes, pero en aquellos días el refugio eran los afectos familiares, ¿no? Mi abuelo fue un gran refugio, mi mamá, mi abuela, por ejemplo, que era discapacitada, no podía caminar, durante los días que yo estuve en Malvinas, ella dormía con las ventanas abiertas y con una sábana, porque decía que si yo pasaba frío, ella también tenía que pasar frío por su nieto, ¿no? Esas cosas de amor que quedan en el recuerdo y que perduran, porque cuando vos decís 649 muertos, o 100 muertos por el COVID, o un accidente, es un número para la prensa, y para nosotros que trabajamos todos los días, que estamos en esta dinámica, y más ahora en esta época y en este tiempo digital, son números, pero para una mamá, un abuelo, una abuela, un hermano, una novia, un hijo, que pierde un ser querido en una guerra, es la etapa de todos los días de ese diario. La mamá no se levanta y agarra el celular, mira la foto de su hijo, le prende una vela, respira hondo y empieza a tratar de continuar ese camino, recuerdo de aquel hijo, que no lo conmemora solamente los 2 de abril, sino todos los días. Y de esa perspectiva el afecto fue un gran refugio. Fue una gran salida en una problemática difícil como fue el estrés postraumático, la problemática del suicidio, la problemática del alcohol, la problemática de la violencia de género, de la droga, porque hubo muchos escapismos, no solamente en Argentina, sino en todos los que están en una experiencia de guerra, porque la guerra queda atrás. Entonces, para la sociedad, los héroes o los soldados en ese contexto están allá. Cuando están acá, no hay ciertos prejuicios que a mí me costó, y vos me conocés, y traté siempre de luchar, y el periodismo fue un gran refugio, pero me costó mucho esos prejuicios del loquito de la guerra. Entonces, parece que esa transformación, hoy con los 43 años que ha pasado de aquellos días, hay otro calor, ¿no? Otros abrazos, y hay muchos abuelos dando vuelta abrazando a los excombatientes de Malvinas, que seguramente anoche también lo compartieron en las vigilias, ¿no? Edgardo, ¿y vos cómo volviste de Malvinas? Así refrescamos un poquito la memoria. Porque viste, ahora sale la batalla cultural, refresquemos la memoria, ¿no? Que forma parte de la batalla cultural. Nosotros fuimos la última unidad en replegarnos, fue la última unidad que disparó, el último bus, el último disparo que fue de la unidad nuestra, que estábamos al oeste de Puerto Argentino, nos replegamos a la ciudad. Fui prisionero, una cosa paradójica, ¿no? En un depósito de YPF, porque allá el aeropuerto que está hoy funcionando lo hizo la Fuerza Aérea Argentina, es decir, había un vínculo previo al conflicto bélico muy intenso con el continente. Y de ahí fuimos a un campo de prisioneros que había en el aeropuerto. Inmediatamente a la noche nos hicieron volver al puerto y el 16 de junio subí a un buque británico que la prensa argentina decía que estaba hundido, que era el Canberra. Y lo increíble que ahí me hacen una requisa, me sacan el rollo de fotos, me sacan los papeles que tenía, el cinturón, los cordones, y hace 3 años atrás recuperé de un remate que se hizo en Higüey, en el Reino Unido, en el 2020, mi cédula militar, que me la había sacado un oficial británico de apellido Sinclair en el Canberra, y que la vendió, y bueno, hice todo un proceso de reclamo durante 2 años y la recuperé en el 2022. Y de ahí fuimos a Puerto Madryn, que fue maravilloso ese recibimiento, porque fue el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Me acuerdo. Y debajo de los toldos de los camiones y de los Unimog nos daban pan, y de ahí fuimos a Trelew, y volví en un avión de aerolíneas a Palomar, a la base aérea de Palomar, a Campo de Mayo. Y de Campo de Mayo me fui a Córdoba. Ahí hay una foto que dicen los soldados que van, pero a los trenes que están los soldados, pero esa foto, yo estoy en esa foto porque es la foto que nos llevaban a Córdoba a los cuarteles. Hice el servicio militar allá porque tuve la locura de querer hacer paracaidismo, y de ahí me volví a mi casa, así que fue todo un vía crucis para llegar a volver a reencontrarme con mi familia. Por suerte pude hablar con mi mamá el día de mi cumpleaños, que era el 20 de junio, el día de la bandera, desde Campo de Mayo,
Y yo ya tenía la tranquilidad de que mi mamá sabía que estaba vivo, porque uno sabe cómo está, pero la incertidumbre de los familiares, ¿no? El silencio, el no saber si su hijo estaba bien, estaba mal, si murió o no murió, también es muy difícil para los afectos. Y eso me pareció que fue como un gran alivio. Y después yo ahí quería ser agrimensor y la vuelta en el Canberra me transformó la vida y empecé a estudiar en el Círculo de la Prensa Periodismo al poco tiempo, ya en marzo del 83 y en diciembre, por esos días ya había ido a Radio del Plata, que me trató bastante mal y despectivamente Pedro Olgochoa, Me acuerdo. pero tuvo la culpa de decirme, venite cuando quieras, y yo agarré y empecé a ir todas las semanas. Y me odiaba Ochoa, pero me empecé a ganar amigos ahí, hasta jugaba al fútbol con la gente de la radio, y mi primer día de trabajo fue el 30 de octubre del 83, cuando Alfonsín ganó las elecciones, que me fui con Adrián Gómez, ¿te acordás de Adrián Gómez? ¿Cómo no? Al Inolvidable. centro, Mobiliario al histórico centro de Radio del cómputo. Plata. Sí. Qué referentes de los mobileros en aquellos días, ¿no? Rubén Y me fui al Zaponara, ¿te centro de acordás? cómputo, Rubén. Zapona, oh, maestro de los maestros, sí. Sí, sí. Y Lía Salgado, ¿te acordás que Elías está en Salgado, Rivadavia? sí. Bueno, ¿Cómo no? Luisa Aparte que en Balmagia, esta ¿no? radio está, Bueno, en esta radio está Luisa del Magia los fines de semana. mirá vos, bueno, Acreditada pero histórica de Casa de Gobierno. Claro, pero eran referentes que estaban también en la calle y que eran todos como maestros. El Yamal era el maestro número uno, Sí, de se los daba móviles. clases Técnico de de los móviles. móviles, hermosos almuerzos con él también compartidos. Y de ahí me fui al centro de cómputo de Luder con Adrián y le pasaba los datos, porque en ese momento te acordás que había pizarras y anotaban en Sí, no sí. había Inolvidable, sí. computadora ni nada, era todo a pizarra y a tiza y yo pasaba los guarismos que llegaban de las provincias y bueno, y ahí empecé y nunca más dejé el periodismo. Y ahí Lo nos extraño conocí. ahora que Y ahí nos y ahí nos conocimos. conocimos Oye, Edgardo querido, ¿y muchos hoy, años. dónde vas a estar? ¿Cuál es la idea? Me voy ahora a Morón, a mi barrio, porque me invitaron a los excombatientes allá al centro, la Casa Malvinas se llama, a andar en bicicleta. Bien. Se hace una bicicleteada por Morón y eso me gusta, ¿viste? Yo me gusta esa cosa de compartir con la comunidad y más que los actos. Y así que voy a ir ahí, vamos con mi compañera y andaremos en bicicleta por el barrio, por Morón, pasaremos por la casa cerca de mi casa, de mi mamá y de mis familiares y después estaremos un ratito en la plaza de Morón y después ya seguimos con algunas charlas, algunas entrevistas y tratar de pasar este día, que para mí es muy especial, para todos, ¿no? Te moviliza. Yo soy un tipo que vivo el día. Si hay una palabra que no me gusta, Antonio, es la palabra sobreviviente. Yo amo profundamente vivir, amo profundamente la vida, sé que la vida es finita, que tiene un principio y un fin, pero vivo el día como si fuese el último, ¿no? Me levanto a la mañana, hago como Forrest Gump, me voy a caminar y después ahí ya respiro hondo y empiezo mi día y a organizarme y ahora me he profundizado en el camino del estudio. Estoy estudiando historia, estoy haciendo un doctorado, ¿viste? Tratando de viejo tener una carrera universitaria y entender que todos los días es un aprendizaje, ¿no? Te mando un abrazo, querido amigo. Te Siempre es quiero un gusto. mucho, Yo también a Antonio. vos, Ojalá, hermano. siempre quedamos en tomar un café, ¿viste? Nunca se Bueno, da. Ojalá yo, en algún momento nos podamos cruzar, porque vos sabés que yo soy un tipo que recuerdo mucho a los amigos y vos fuiste un tipo muy generoso conmigo y siempre te recuerdo con mucho afecto. un abrazo grande, querido amigo. Abrazo inmenso, hasta pronto. Chao.